Capítulo 1. Planeamiento de obra. Plan técnico, optimización del proyecto. En primer lugar, comenzaremos viendo la definición y luego los pasos para su ejecución. El plan técnico podemos definir como un documento interno que le pertenece al contratista, pues el cual le permite planificar de manera adecuada y ordenada para la ejecución de los trabajos de campo, así como determinar la utilidad que se prevé obtener a partir de datos reales de metrados, rendimientos, insumos requeridos y precios de los mismos. Un resultado óptimo es que se concluya en un plazo menor, dando beneficio a la entidad contratante y a un costo menor, dando beneficio a la empresa contratista. Las acciones que se deben seguir para su realización son las siguientes. Se calculan los metrados reales, pues con la ayuda de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos del proyecto, los cuales son documentos de la licitación. Se definen las necesidades de equipos y herramientas. Se tiene que ver si la empresa tiene maquinarias, pues si los tiene, el costo de alquiler de estos equipos será siempre inferior al costo del mercado. De esta manera, la empresa contratante percibirá mayor utilidad. El valor de las herramientas definiremos como un porcentaje del costo de mano de obra. Se realizan cotizaciones de todos los insumos requeridos. Para este trabajo se designa una persona y debe realizar cotizaciones por insumo al menos 3 veces. Se definen rendimientos reales a partir de las experiencias o también de las informaciones bibliográficas. Se deben obtener dichos rendimientos. Se analiza la posibilidad de realizar algunas partidas bajo la modalidad de subcontrato, a todo costo o por mano de obra. El criterio utilizado para este análisis es el de subcontratar partidas o grupos de partidas que tienen un precio contractual que no es atractivo para el contratista principal. Entonces, se elabora un nuevo presupuesto, al que llamaremos presupuesto según plan técnico, a partir de análisis de precios unitarios, con nuevos rendimientos, precios reales, de insumos y equipos que efectivamente se emplearán. Como este segundo presupuesto también se elabora en S10, se tendrá nuevamente un costo estimado de las herramientas, el cual va a ser un 3% del costo de mano de obra. Adicionalmente, podemos verificar o podemos identificar los costos que no están incluidos. Como resultado del trabajo anterior se determina el presupuesto según plan técnico y la relación de insumos requeridos con precios y cantidades reales. A continuación se realizan los siguientes trabajos. Cálculo de los reintegros. Se debe trabajar en base a lo considerado en el contrato de obra o base de licitación. Se realiza el desagregado de los gastos generales, que es el resultado de la sumatoria de los costos indirectos. Finalmente llegamos al pronóstico del margen de obra, que es el compromiso que el equipo de obra asume en la gerencia de la empresa, pues el margen de obra se obtiene de la diferencia de ingresos menos egresos. Todo lo anterior consiste en obtener la utilidad real de la obra, a efectos de asumir un compromiso para el cumplimiento de dicho valor. En lo concerniente a la programación y control de obra propiamente dichos, se deben elaborar los siguientes documentos. El cronograma de avance de obra. Todo parte de hallar las duraciones de cada partida considerando una única cuadrilla. Conociendo estos, se pueden definir frentes de trabajo paralelos y incrementar el número de cuadrillas en caso se requiera. Cronograma valorizado de avance de obra. Es tan simple como valorizar el avance programado considerando un avance de obra lineal. A partir de este cronograma se obtiene la curva S del avance programado. El flujo de caja es una herramienta poderosa para efectos de provisionar el dinero requerido para las normas flujo de caja. Es una herramienta poderosa para efectos de provisionar el dinero requerido para la normal ejecución de la obra. Se obtiene a partir de cronograma de avance de obra.
El diagrama de Gantt es un diagrama de barras en el que se muestran las fechas de comienzo y fin de las actividades, así como su duración estimada. El plan técnico se trabajó considerando el plazo de ejecución contractual, que es igual a 270 días calendario, pues se dividió en 5 etapas, en la cual pues la empresa se comprometió en la entrega de 358 viviendas en la primera etapa, en la segunda etapa 350 y en la tercera 302, en la cuarta 248 y en la quinta etapa 252. Con la ayuda de los documentos de la licitación, se calcularon los metrados reales, se definieron las necesidades de equipos y herramientas, se realizaron las cotizaciones de todos los insumos necesarios, se definieron los nuevos rendimientos reales, se definió la modalidad de su contrato, por mano de obra y a todo costo. Se elaboró el nuevo presupuesto, se identificaron los costos, mano de obra, materiales, equipos y herramientas. Y a continuación se realizaron los siguientes trabajos. Se calculó el reintegro por mayor costo en el acero, se hizo el cálculo detallado de los gastos generales. Finalmente elaboramos el cuadro pronóstico de margen de obra, que es igual a la utilidad. Seguidamente se elaboraron las herramientas de programación y control de obra, vale decir el cronograma de avance de obra, cronograma valorizado de avance de obra, flujo de caja y diagrama de Gantt. Tenemos el metrado de concreto y encofrado. También tenemos las varillas de acero, de 1/4, de 8 milímetros, 3 octavos, 1 medio, 5 octavos. Materiales según el plan técnico, o sea, los insumos. Materiales considerados en el S10, como también alquiler encofrado metálico Forza. Tenemos la valorización cero, los cálculos reintegrados por mayor costo de acero, el acero corrugado, el alambre número 16. Desgregados de gastos generales según el plan técnico. Tenemos el pronóstico, margen de obra, plan técnico, el cual pues se separa en ingresos y egresos, pues la diferencia de ellos nos da la utilidad o el margen de obra. Al final podemos apreciar también el diagrama de Gantt, en la cual pues se planifica de mes en mes hasta culminar el trabajo. Planeamiento de obra por frentes de trabajo. En visto que la obra o el proyecto es de gran envergadura, se ha decidido separar en 3 frentes. El primer frente se dedica específicamente a la construcción de pozas de percolación, tanques sépticos y cajas de inspección. Segundo frente, a la fabricación de cajas de registro y trabajo de saneamiento. Se debe empezar por el desagüe y los trabajos de agua potable. El tercer frente, específicamente la construcción de viviendas. Este frente tiene como condicionante de inicio la compra de acero corrugado y su habilitación. 1.3. Plazo de ejecución de obra y las ampliaciones de plazo. Pues estas ampliaciones de plazo representan un total de 294 días calendarios adicionales que, sumados a los 270 días del contrato, dan un total de 564 días calendario. Bueno, fueron 9 ampliaciones de plazo. La ampliación número 8 fue denegada y los causales fueron pues el paro de obreros, demora en entrega parcial de terreno, como también la demora en los trabajos de saneamiento. Para solicitar cada una de estas ampliaciones de plazo, el contratista tuvo que ceñirse a la Ley de Contrataciones de Estado. En primer lugar, anotar todos los inconvenientes en el cuaderno de obra, sustentar y solicitar la ampliación de plazo ante el supervisor. El supervisor tenía que emitir un informe a la entidad y la entidad emitir una resolución sobre dicha ampliación de plazo en un max de 10 días. Luego, finalmente, tenía que la entidad pronunciarse con respecto a las ampliaciones de plazo. Siguiendo con el capítulo 4, el proceso constructivo es la secuencia constructiva empleada para la construcción de las viviendas. Pues en esta parte podemos mencionar que todo el proyecto está diseñado para 1510 viviendas según el plan técnico, y aparte de ello el proyecto, el banco de materiales lo ha designado a la región Callao para que lo ejecute.
En tal sentido, la supervisión fue a cargo del Banco de Materiales, ellos como ente supervisor, para llevar el control de calidad requerida de todo el proyecto. Para la secuencia constructiva general que se determinó y se siguió para las actividades relacionadas con la construcción de las viviendas, tenemos como ejemplo, hemos tomado una manzana típica de 18 viviendas, pues como sabemos que se ha dividido el proyecto en 5 etapas, esta manzana modelo lo hemos tomado de la quinta etapa, 1B, la manzana 1B. Como podemos notar, pues las actividades realizadas durante esta etapa, podemos mencionar, por ejemplo, que el primer día se comenzó con la topografía, en el cual es el trazo y replanteo de plataformas para la construcción de subzapatas, rendimiento 4 plataformas y en un día recursos como un topógrafo y 2 peones, ¿no? Esto fue el lunes 23 de enero, es el primer día. El segundo día, el martes 24 de enero, se continuó con la excavación de zanjas. El día 3, el miércoles 25 de enero, el vaciado de concreto en subzapatas. Y así, ¿no? Pudiendo llegar, por ejemplo, al día 15, ya el miércoles 8 de febrero, para 18 viviendas, cableado de viviendas, colocación de cajas, timbres, interruptores, toma corrientes, colocación de tanque de 250 litros, más encofrado de drywalls, más vaciado de concreto pobre en drywalls. Así llegando pues al día 16, que es el 9 de febrero, terminando con las partidas con la topografía para la ubicación de las columnetas posteriores, más la excavación de la máquina para columnetas posteriores, más la colocación de las columnetas prefabricadas y vaciado de su cimentación, y así acabando el día jueves 9 de febrero ya con las partidas para dicha manzana. El tiempo estimado a tomar para acabar con las partidas fue más o menos un promedio de 18 días calendarios. Bueno, a continuación, en el análisis y evaluación de las actividades más relevantes, pues podemos ver de las actividades y las tareas, se hace un análisis detallado de las más relevantes, ¿no? Y como podemos conocer nosotros, sabemos que el más relevante es el insumo de cemento, ¿no? Donde participa, su incidencia es bastante alta, ¿no? Prácticamente en todo el proyecto. Dentro del concreto premezclado ya se presentó la necesidad de determinar la forma en que el concreto debía ser suministrado a pie de obra, teniendo que escoger entonces entre dos posibilidades: concreto preparado en obra y concreto premezclado. Bueno, haciendo una comparación en cuadros entre el concreto preparado y el concreto premezclado, pues se analizó, ¿no?, los costos a favor, donde se estimó que por el tiempo y por los volúmenes grandes de necesidad del concreto premezclado, fue pues el ganador el concreto premezclado, donde la empresa Unicom fue el ente o la empresa que se encargaba de traer esa cantidad necesaria durante cada partida y durante cada etapa, ¿no? Donde podemos mencionar, por ejemplo, que la obra, una planta dosificadora de concreto de 25 metros cúbicos por hora de capacidad. Eso es la capacidad que pudo tener la empresa para brindar lo necesario. En el proceso constructivo para la colocación del concreto premezclado, pues en el vaciado de las plateas de cimentación, por ejemplo, se estimó por día el vaciado en el tiempo desde las 8 hasta las 12:30 horas realizar el vaciado de plateas de cimentación. Esto en una cantidad para 9 viviendas, ¿no?, en un frente. Como segundo paso podemos mencionar el vaciado monolítico de muros de techos
desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:30 horas el vaciado monolítico. Eso casi diario, se estimó casi diario este tipo de trabajo, ¿no? Esto para 9 viviendas. El encofrado metálicos, los encofrados tienen como función primero dar al concreto la forma proyectada, prever su estabilidad como concreto fresco y asegurar la protección y la correcta colocación de las armaduras. Podemos ver en el cuadro el metrado de encofrado en muros y de techo, ¿no? Donde se llegó a 151.587.89 metros cuadrados. Esto para los techos. Tipo de concreto a contener, concreto armado con fibras. Proceso de construcción, muros y losas de techo juntos, vaciado monolítico, acabado de muros y techos, concreto liso, muro de viviendas a construir por día 9. Ahora, número de veces a utilizar, 168 veces. Tiempo de desencofrado, 12 horas. Área de almacenaje mínima. Haciendo un comparativo de costos del tipo de material del encofrado, podemos pues ver había dos tipos, ¿no? El encofrado metálico y versus el encofrado de madera, donde el encofrado de madera de muros, su costo estimado por metro cuadrado 33,72. El encofrado metálico de muros se tomó pues entre dos comparaciones, donde claro que es un poco más alta el costo, ya, pero como podemos saber, para encofrar, en cuanto a lo metálico, se puede reutilizar muchas veces y su manejo es bastante rápido en cuanto al armado y desarme, ¿no? O desencofrado. Por ende, en la obra se tomó en cuenta y ganó la opción del encofrado metálico. El proceso constructivo para el encofrado de muros y techos. En el primer paso, modulación. Con ayuda de los planos del proyecto se procede a modular el encofrado a manera de armar un rompecabezas, ¿no? Como vienen en piezas, ya esto se arma en plena obra. Determinamos el metrado necesario, ya, formaletas y accesorios complementarios. Compatibilizar la cantidad y dimensiones de las formaletas necesarias, así como sus accesorios. Los accesorios previstos para este tipo de encofrado a partir son corbatas, pines, chavetas, ángulos interiores, ángulos exteriores y caps. Todas estas partes es como si fuera una rompecabezas armados en plena obra. Compra y alquiler del encofrado. Los criterios a tener en cuenta: la magnitud de la obra, el grado de repetición, visión amplia para proyectar usos futuros del encofrado. O sea, como ya les había dicho, el encofrado metálico se le puede utilizar muchas veces. Entonces, es en cuanto a sus ventajas, donde puede reutilizarlo, armar otra vez, desarmar, o sea, muy rápido también es el manejo en comparación al encofrado de madera, porque se llega a dañar, va a haber cortes, entonces se desecha, por lo tanto ya no tendrá usos regulares, ¿no? En el cuarto paso, determinación del personal necesario. En cuanto a este paso, se tomó en consideración ver en cada partida más o menos cuánto de mano de obra va a ser necesario utilizarlo. Pues podemos ver que para un salón se utilizó un operario más un oficial, para un baño un operario más un oficial. En total, por cada bloque de 3 viviendas, pues se ha utilizado 6 operarios y 6 oficiales. Finalmente, el personal total asignado en esta actividad estuvo compuesto por ejemplo, en el personal total para el encofrado de las 3 cuadrillas estaba a cargo de un capataz, 18 operarios, 18 oficiales y 2 peones, ¿no? Y los peones como ayudantes. Acero dimensionado. En el proyecto se utilizó bastante el acero dimensionado, ya. El acero de refuerzo sirve para darle ductibilidad al concreto principalmente, pero además aporta resistencia
al esfuerzo de tensión y comprensión, cortante y torsión. Asimismo, el acero restringe agrietamientos. Esto en cuanto a conocer cuál es la funcionalidad del acero. El acero de 60 grados en plateas de cimentación, el acero de grado 60 en muros, el acero grado 60 en losas de techo, etc. Acero grado 60 en columnas, metrado de acero fue haciendo un metrado, se estimó pues el metrado de acero de refuerzo sin considerar desperdicios en obra, en esta obra que estamos estudiando, ¿no? El pavimentos, veredas y sardineles se utilizó un total de 9.589.24 kilogramos, esto sin considerar los desperdicios. Saneamiento exterior 90.699.54. ¿No? En las 1.510 viviendas, en total fueron pues 860.552.19, haciendo un total del sumado de 960.841.97. Esto en cuanto al calculado por los metrados. Costo del acero dimensionado. Cuando hablamos del costo del acero dimensionado, pues vamos a hacer una comparación entre el acero convencional, o sea, comprado entero, y el acero dimensionado. En cuanto a costos, pues obviamente que el acero dimensionado, su costo va a ser un poco más por el trabajo de dimensionarlo, pero en cuanto a la comparación, pues el acero convencional va a generarnos desperdicios que obviamente haciendo la sumatoria en cuanto al peso y haciendo las comparaciones van a ver pérdidas en cuanto al dinero, ¿no? Y además el acero dimensionado, como su nombre dice, dimensionado, ya viene con las medidas, los dobleces y todo simplemente para el uso de inmediato, no estar midiendo en campo, cortando y haciendo esas labores. Además, como ya viene dimensionado y en masa, o sea, en cantidades, se le agarra y luego se las utiliza en obra más fácil y rápido, ¿no? El proceso constructivo para el acero dimensionado, en el primer paso es dimensionamiento y fabricación ex obra. ¿Por qué ex obra? Porque esto viene, por ejemplo, se encargó a Aceros Arequipa para hacer el trabajo de los aceros dimensionados. Entonces, desde el Aceros Arequipa ya viene completamente dimensionado y el Aceros Arequipa es el que suministra esto. En el segundo paso, determinación de los frentes y cuadrillas de trabajo en cuanto al personal para el armado y de los aceros, ¿no? Se determinó asignar un frente de trabajo por cada subactividad comprendida en las partidas de acero para viviendas, así como se crearon 5 frentes que coinciden con las 5 subactividades involucradas, ¿no? En primer frente, pigueros, frente 2 columneros, frente 3 mallas núcleo, frente 4 muros y frente 5 techos. Era mejor dividirlos, pues eso es lo que nos afirma, ¿no? Para que ya vayan avanzando y además el avance sea óptimo. Podemos ver en el cuadro, en cada frente, ¿no? Se utilizó el personal necesario. Por ejemplo, en el frente 1 se utilizó un operario fierrero, 2 peones. En el frente 2 una cuadrilla, un operario fierrero. En el frente 3 mallas, núcleos y greivos. Para ello se utilizó 7 operarios fierreros, un oficial y un peón. Y así en las otras frentes, ¿no? En el tercer paso, trabajo y colocación del acero dimensionado, se estableció como tarea la colocación total del acero involucrado por cada frente de tal manera que asegura el cumplimiento del planeado original. Pues en orden, como podemos ver en el cuadro, según frente, según ha acabado cada frente, se continuaba el siguiente frente y así se terminó pues realizando este trabajo. Capítulo 3. Análisis de precios unitarios.
La medición en obra para la determinación de valores reales. Se ha tenido que basarse pues en los valores teóricos de los precios unitarios, obteniendo de esta manera los rendimientos reales en el campo. Pues también obteniéndose de este trabajo metódico y ordenado nuevos análisis de precios unitarios, los que representan el aporte central de este trabajo. La metodología empleada para la cuantificación de rendimientos y cuadrillas fue lo siguiente: asignación de las mediciones a lo largo de la ejecución de las 4 primeras etapas, medición de rendimientos de cuadrillas, procesamiento de la información en la computadora mediante hojas de Excel, aplicación de nuevos rendimientos hallados. El proceso de medición de rendimientos y cuadrillas se desarrolló durante el tiempo de ejecución de las 4 primeras etapas para finalmente poder aplicarlos en la 5ª etapa. Pues tenemos una plantilla para la recolección de datos y la obtención de los rendimientos reales. Tenemos un cuadro comparativo de valores reales y teóricos. Se puede apreciar que el relleno con material propio, el metro cúbico, cuesta $4.35 según el expediente técnico, y según el plan técnico cuesta 3.99. Quiere decir que con los datos reales se ha optimizado y podemos clasificarlo que es a favor de la empresa contratante. Pero no ocurre lo mismo con el concreto ciclopio, el cual cuesta pues según el expediente técnico 43.50 el metro cúbico. Según los datos reales y según el plan técnico cuesta 45.76, el cual pues es mayor a comparación del expediente técnico. Entonces es en contra. Y de esta manera se analiza pues todo las partidas. Algunos van a estar a favor y otros en contra. Todo esto se obtiene después de haber hecho un análisis minucioso en el análisis de costos unitarios de cada partida. Actualización del plan técnico en base a valores reales de obra, el cual pues se va a actualizar según el plan técnico en base a los análisis de precios unitarios reales. El plan técnico actualizado considera mayores reintegros por concepto del incremento en el costo de mano de obra, así como la cuantificación de los cambios o mejoras que se dieron en la ejecución de obra. Las diferencias más relevantes entre el plan técnico original y el plan técnico actualizado las podemos notar en el siguiente párrafo. El concreto ciclopio para las subzapatas. El precio unitario crece considerablemente y aumenta las cuadrillas de 8 a 12 peones. El encofrado y el desencofrado de borde de la losa de cimentación. En la 5ª etapa se dejó de lado el subcontrata de mano de obra para evitar problemas sindicales de ingreso de personal. El acero de refuerzo. Al definirse el uso de acero dimensionado para todas las partidas de acero en las viviendas, se recalculó el costo unitario de todas ellas. El resán y empurre y limpieza. Estas partidas tenían un subcontrato. Estas partidas tenían un costo subvalorado en el presupuesto contractual. En el plan técnico actualizado el costo unitario se incrementa aún más de lo considerado en el original. Excavación de zanja para cimentación de columnetas. Finalmente se consideró ejecutar la excavación de la cimentación haciendo uso de un mini excavador. Zócalo de cemento pulido en zona de ducha. Aquí también se incrementa la cuadrilla considerada en el plan técnico original. Carpintería de aluminio ventanas. Esta partida desde un inicio estuvo subvalorada. Como se puede apreciar, su costo unitario se incrementa incluso sobre el costo considerado en el plan técnico original.
Instalaciones de aparatos sanitarios. El plan técnico original consideraba un único valor unitario de subcontrato por mano de obra para la instalación de todos los aparatos sanitarios, inodoro, lavatorio, lavadero de acero inoxidable, duchas y papelera de loza. Subcontratos de instalaciones de agua, desagüe y eléctrica en viviendas. En todos los casos, optar por la opción de subcontrato resultó bastante favorable comparado con los precios contractuales. En la actualización del plan técnico se mejoraron incluso las cotizaciones originales. Lo más resaltante de este trabajo es que, a pesar de la optimización del proyecto lograda a partir de la aplicación de nuevos valores de precios unitarios, el costo directo, según el plan técnico actualizado, se incrementa a comparación del plan técnico original, pero no supera pues el costo directo del expediente técnico. Por tal razón tenemos un margen de obra o una utilidad muy bueno para la empresa contratante. En el capítulo 5, control de obra, importancia del desarrollo, herramientas de control. Asumir la jefatura de un proyecto para el caso de obras de edificación es una suma responsabilidad y el control de obra se circunscribe a cuantificar el costo y el avance, lo que significa que periódicamente en intervalos de semanas, quincenas o meses, dependiendo de la magnitud de la obra, se deberá verificar el estado del avance y el control del proyecto con respecto al proyectado. Como ya habían visto, el banco de materiales fue el encargado o el ente de supervisar, ¿no? De mandar un supervisor. Ahora, a cargo del control del proyecto, pues estaban los ingenieros residentes a cargo esto de dicha jurisdicción, ¿no? Herramientas de control de obra. Las herramientas de programación y control de obra más empleados en la obra de construcción en general es emplear como necesidad llevar un cronograma de avances, ¿no? Un diagrama de Gantt para hacer el seguimiento del avance programado, pudiendo dichas gráficas estar sujetas a programaciones de acuerdo al avance. En cuanto a esto, obviamente ya sabemos que en obra va a haber reprogramaciones, ¿no? de tiempos, de reprogramaciones en cuanto al proyecto, por algunos inconvenientes o algunos adicionales también va a haber, y hay muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, surgen reprogramaciones en cuanto a las fechas o los imprevistos, por ejemplo, que nosotros podemos mencionar sobre el clima, tal vez un paro, ¿no? De obreros, como se cuenta en este proyecto, que hubo muchos de los días calendarios que se tuvo que parar la obra por culpa de los paros de obreros y tuvo que reprogramarse, ¿no? En cuanto a ello, por ejemplo, en el informe técnico número 17 podemos notar en el índice, ¿no? ¿Qué cosas se tomó en la estructura del informe técnico mensual? Generalidades, antecedentes de descripción del proyecto, el resumen, estado actual, plazo contractual, el avance físico de la obra, el avance físico acumulado de la obra, curvas de avance de la obra, valorizaciones del avance de la obra, recursos empleados en el mes, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y el panel fotográfico. En cuanto a ello, en el desarrollo podemos notar que en generalidades, las generalidades del proyecto son los antecedentes, entidades contratante, número de contrato, contratista, monto de contrato, plazo de ejecución, posibles ampliaciones de plazo y la descripción de los trabajos, datos que solo serán relevantes para una persona ajena al proyecto. En estado actual, el plazo contractual debido a las ampliaciones de plazo por causa que no son atribuibles al contratista, como ya había dicho, ocasionado tal vez por los paros o para un factor externo, ¿no? Este capítulo nos da la información actualizada del plazo de ejecución en total de días calendarios, así como los días transcurridos en total, ¿no? En el saldo restante. Además podemos ver que el avance físico de la obra
De acuerdo al informe 17 del mes de febrero, se tenían los siguientes avances. Por concepto del contrato principal, adicionales número 1, cambio de giro de puertas, picaportes, y número 2, ramales secundarios en redes de agua. Contrato principal, el avance parcial 5,98%, el avance acumulado 79,15%. Obra adicional número 1, cambio de giro de puertas, picaportes, avance parcial 0%, avance acumulado de 84,78%. Obra adicional número 2, ramales secundarios en redes de agua, avance parcial 59,29%, avance acumulado 59,29% también. El avance físico acumulado de obra el 28 de febrero del 2016 por partidas, el avance físico acumulado por partidas en lo que respecta a viviendas y al saneamiento exterior a dicha fecha fue el siguiente. Podemos ver en el cuadro o en las tablas que está especificado claramente todos los avances que se realizaron en cuanto al proyecto de excavación, tendido de tubería, prueba hidráulica, relleno y compactación, conexiones domiciliarias, adicionales ramales secundarios, excavación y todo ello, ¿no? Y en las etapas también, en cuanto a las partidas, las excavaciones, losas, viviendas, muros, solaqueo, zócalo, volteo de filos, y viéndose además el total en cuanto a lo que pues, fue el avance, ¿no? Y haciendo un total pues ahí en el cuadro de cada partida. Curvas de avance de la obra. Podemos notar, se diseñó a través de comparaciones de las curvas. Podemos ver pues como la curva en azul, ¿no? Notamos que es la curva programada, ya. La curva que está en rojo es la curva ejecutado, ¿no? Y la curva en verde es la curva del plan técnico, donde podemos notar que pues la curva ejecutado no igualó a la curva que realmente estaba programado. Esto en cuanto pues el porcentaje de avance en cuanto a los inconvenientes que habíamos dicho por los paros o las paralizaciones en obra, ¿no? En cuanto al cuadro de avance de obra acumulado, podemos notar también que hay diferencias en el programado y en cuanto al ejecutado y el plan técnico, ¿no? Obviamente el porcentaje de avance es bastante mínimo, o sea, está por debajo del programado y por debajo también del plan técnico. Finalmente se presenta la gráfica de avance de la obra acumulado en los adicionales número 1 y 2, incluidos en el presente informe, ¿no? Como podemos ver, vemos las comparaciones del avance en cuanto al programado y al ejecutado, donde podemos notar en cuanto al programado el porcentaje de avance fue ascendiendo obviamente en el segundo cuadro, y en cuanto al ejecutado pues, hubo una pequeña intersección entre ellos, pues no por las inconvenientes de BC, ¿no? Valorización del avance de obra. La valorización presenta el 25 de febrero consideró el avance del control principal así como el avance del adicional número 2. No se valorizó adicionales número 1 por no registrarse avances en esta obra, ¿no? En cuanto al cuadro por contrato principal y el otro por contrato adicional, podemos ver, ¿no? la cantidad que se utilizó. Recursos empleados en el mes. En cuanto a los recursos, el recurso más relevante por representar la incidencia importante en las obras de edificación es la mano de obra. Por tanto, se hace un análisis detallado del mes de curso indicándose su distribución en el mes, el costo acumulado de la fecha de la elaboración del informe y indicador de eficiencia de uso de este recurso. Y índice de mano de obra, donde podemos notar en el cuadro en la distribución del personal obrero en cuanto a
la partida estructuras, topografías, trazos de planteos, vemos la distribución de la mano de obra que se utilizó. Por ejemplo, poniendo trazos y de planteos con ocre, se utilizó un operario, 2 peones, haciendo un total de 3 personas, ¿no? La necesidad de ellos. Y así podemos ver en cuanto a todas las partidas, ¿no? En la tabla. Con costo de mano de obra, pues con la utilización, ya con el cuadro anterior o la distribución de cada persona, se hizo un cálculo del costo de la mano de obra, y en el cuadro lo tenemos por cada mes. Por ejemplo, número de obreros: en el mes de septiembre se utilizó 20 obreros, ¿no? En el mes de octubre 75 obreros, y el costo total calculado está pues en la tabla, y haciendo también una comparación en el porcentaje utilizado. Ahora, para culminar, podemos también ver, con esto se ha podido calcular el índice de mano de obra, ¿no? El índice de mano de obra es calculado de la siguiente manera, ¿no? Los jornales, el número de jornales sobre el monto valorizado. En cuanto a los jornales, ya lo tenemos en obra, ¿no? Calculado en los cuadros anteriores, y el monto valorizado es el monto calculado, el total, ¿no? Haciendo la sumatoria, donde nos sale el índice de mano de obra, el parcial, en el mes de febrero, ya el 22,04%. El índice de mano de obra acumulado al mes de febrero, esto en cuanto el otro era el parcial, en cuanto al acumulado fue un 22,43%. Casi haciendo la comparación, cercanos, ¿no? Podemos concluir que también de estos resultados, ya de los resultados, se deduce que la mano de obra está siendo utilizada eficientemente en el presente obra, ¿no? Si comparamos el último valor acumulado con el índice de mano de obra previsto para el proyecto, que fue fijado en 28,58%, podemos ver que este es considerablemente inferior. Esto, traducido a costo, significa que por cada concepto de mano de obra se está gastando menos dinero de lo proyectado originalmente. Esto en cuanto a los intereses de la ejecución, ¿no? En cuanto al monto de dinero, obviamente sabemos que mientras menor sea el porcentaje de índice, se está gastando menos, por lo tanto se está registrando mayor rentabilidad, ¿no? Gracias.